a cambiar completamente de tema y esta es una información que se estaba esperando desde la semana pasada porque la Corte Suprema finalmente confirmó la anulación del juicio a Martín Pradenas, que en agosto había sido condenado a 20 años de cárcel por delitos reiterados de abuso sexual y violación. Ahí Alejandro Aristimuño nos va a contar más detalles de esta determinación. Alejandro, que como ha indicado el Poder Judicial, esto es una anulación del juicio más bien por su forma y no por su fondo, lo cual es muy importante aclarar y explicar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es. Bueno, el juez, hicimos una nota el martes pasado porque ya había información filtrada a la prensa sobre lo que podría decidir entonces la Corte Suprema con efecto. Sucedió durante esta mañana y se trata entonces de algunas publicaciones en redes sociales que habría hecho el juez Torres Lavé, el juez del Tribunal Oral de Temuco, que pondría entonces en jaque este juicio a Martín Pradenas, que fue condenado a 20 años de presidio y que todavía se mantiene entonces en prisión preventiva. Recordemos entonces que la Corte Suprema durante esta mañana ha decidido anular el juicio y va a decretar entonces que se realice un nuevo procedimiento para poder entonces condenar a Martín Pradenas. Hay distintas protestas durante esta mañana. Algunas organizaciones feministas han convocado a las afueras de la Corte Suprema para poder entonces expresarse respecto de este fallo. También hemos conversado con parte de los abogados de la familia de Antonia Barra, su papá que está acá en Santiago, va a dar en pocos minutos declaraciones a la prensa y que vamos a esperar, por cierto, esas comunicaciones. Pero también fue el fiscal regional de Temuco que ya ha empezado a generar reacciones respecto de este fallo de la Corte Suprema que anula entonces el juicio a Martín Pradenas. Primero pasemos a escuchar las declaraciones del fiscal regional de Temuco respecto de este fallo de la Corte Suprema. Se trata de una resolución que no es unánime y que en la causal de nulidad que acoge en definitiva no cuestiona las pruebas recogidas durante la investigación ni el trabajo realizado por las policías y el Ministerio Público, como asimismo las pruebas aportadas por los querellantes. Tampoco cuestiona esta resolución la perspectiva de género utilizada en la investigación y durante el juzgamiento de este caso. Nos parece que lo más relevante es poder trabajar a continuación con las víctimas para disminuir al máximo y en la medida de lo posible la revictimización que implica enfrentar un nuevo juicio oral, y estamos confiados en que el trabajo realizado en conjunto con los querellantes y el trabajo que podemos realizar desde la atención que brindamos a las víctimas nos permita enfrentar este nuevo juicio oral con un resultado similar al ya obtenido. Bien, a esta hora entonces en la ciudad de Temuco, si nos pueden ayudar allá en el switch, está hablando también el abogado, la parte de la defensa de Martín Pradenas, que se van a referir también a este tema. Vamos a esperar en pocos minutos a ver si podemos tener también esta declaración. Todo pasando porque evidentemente la Corte Suprema, como ya lo hemos... Vamos a escucharlo. Usted de esta nulidad que se presentó ante la Corte Suprema, fue una persona que trabajó en la Corte Suprema, realizó su práctica hace poco tiempo. Hablamos del señor Castro González, quien envía este documento, ahí salen las propiedades del documento. Entonces. Sí, pero ahí le tengo que explicar al señor Barra y a todo el mundo que el recurso de nulidad lo hicimos en conjunto con Rose Contreras, con la colega Rose Contreras, con la colega Beatriz Bertrán y con el colega Gaspar Calderón. Esos fueron los colegas que participaron en el recurso. Que la señora, que es Beatriz Bertrán, del señor Castro, haya ocupado el computador de él para enviarme el recurso consolidado, es muy distinto a lo que están diciendo. Aquí no hubo ninguna maquinación, no hubo ningún contacto. ¿Ustedes se imaginan que un ayudante, que un pasante de la Corte Suprema va a tener contacto con los ministros? O sea, seamos serios, por favor. Yo le pido un poco de seriedad al señor Barra. ¿Qué corresponde ahora si se realiza el nuevo juicio? ¿Hay también preparación de juicio oral? No. ¿No corresponde eso? No corresponde una nueva... O sea, aquí lo que se anuló es el juicio oral y la sentencia. Lo que corresponde es un nuevo juicio oral en que todos hagamos nuestras alegaciones, como todo juicio oral en cualquier parte de Chile. ¿Con la misma regla de juego, pruebas nuevas se pueden? Pruebas nuevas podría suceder eso respecto de algunos aspectos. Aquí ha habido, nosotros nos hemos guardado respetuoso silencio respecto del proceso, pero aquí ha habido peritos de la parte querellante de Alejandro Barra que han faltado a la verdad respecto a sus peritajes. Y yo voy a ser bastante enfático, así como nosotros somos respetuosos
de todo el proceso y sabemos guardar silencio. Cuando tenemos que guardar silencio, vamos a interponer las acciones legales que correspondan en contra de aquellos que realmente fueron a mentir al juicio oral. Y creo que eso es un deber para con la justicia, pero principalmente un deber que tenemos para con el imputado Martín Pradena. En términos de tiempo, ¿cómo se preparan para este nuevo juicio? ¿Hay nuevas pruebas que quizá presenten? Eso lo dijimos. La verdad que hay que hacer toda una reestructuración de la teoría del caso. Esto es un nuevo juicio, partimos de cero y habrá que hacer las correcciones que correspondan en la medida que sean necesarias. ¿Cuándo se realizaría el juicio? Sí. ¿Qué tiempo tiene? Aproximadamente. Es que eso no depende de uno, depende del Tribunal Oral en lo penal. De repente la agenda. Sí, hay un plazo, pero sobre todo porque el imputado está en prisión preventiva. Pero la verdad que nosotros queremos hacer énfasis en esto. Este juicio se necesita tiempo para organizarlo. Todos los intervinientes tenemos que tener tiempo, la Fiscalía, la defensa, la parte querellante, para evitar cualquier elemento que pueda enturbiar el debido proceso que se debe tener en este tipo de juicios. Ahora, hubo una audiencia también durante esta mañana, se dejó en acuerdo por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco cambiar el penal donde se encuentra cumpliendo la prisión preventiva Martín Pradena. ¿Qué es lo que esperan de eso? ¿Por qué los argumentos también de cambiarse a un penal acá a la región de la Araucanía? Sí, lo que pasa es que los argumentos son dos en la línea de la seguridad de Martín Pradena y además respecto de la vinculación con su hija, que por la distancia él se está viendo afectado los derechos de la hija, de la niñita de Martín, porque él no la puede ver con la continuidad que ella necesita, si necesita a su padre cerca. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy importante respecto de eso. Pero además, Bueno, ahí estábamos escuchando a Javier Jara, el abogado de Martín Pradena, quien estaba contestando algunas preguntas, ¿cierto?, sobre esta decisión que toma la Corte Suprema de anular el juicio y también respondía a dudas de qué es lo que va a pasar con Martín Pradena de aquí en adelante mientras se acuerda una nueva fecha para el juicio oral, porque eso también es otro de los puntos que se ha establecido, que se tiene que realizar un nuevo juicio oral, de lo cual todavía no se saben fechas. Alejandro, retomamos el contacto contigo para que nos sigas contando detalles de cuáles han sido las reacciones, ¿cierto? Y también por qué es tan importante determinar y decir que se va a realizar un nuevo juicio y que esto es más claro, que esto es más bien por la forma, ¿cierto? Por la actitud de un juez y no por las pruebas presentadas. Es una de las cosas que recalcaba ahí la Fiscalía. Sí, tal cual como lo decía el fiscal regional de Temuco, esto se trata de tan solo una arista, no se trata de que Martín Pradena sea inocente, que va a tener que presentarse otro tipo de situaciones, sino más bien por la conducta en todo caso que llevó a cabo el juez Torres Lavé del Tribunal Oral de Temuco, es a lo que se refiere a la Corte Suprema y no, digamos, al fondo de toda esta causa. Pero eso lo vamos a conversar en unos minutos también con académicos respecto de eso para ver qué viene, qué es lo que específicamente se ha hablado desde la Corte Suprema y qué es lo que esta resolución se trata. Pero hay distintas reacciones, como ustedes bien lo decían, y esta mañana hubo protestas también al frente de la Corte Suprema que ha generado reacciones, sobre todo en organizaciones feministas. Pasamos a escuchar. O sea, ni siquiera se dice cuándo habría expresado la opinión el juez Torres, es en un tiempo no determinado. Entonces, en el fondo, esta sentencia no cuestiona la prueba. No cuestiona la convicción de los otros dos jueces. Lo que cuestiona es el uso de redes sociales o el acceso a redes sociales de los jueces, lo que es una materia diversa. Nos parece grave, nosotras entendemos que la Corte Suprema tiene que revisar y tiene que ver acerca de la imparcialidad de los jueces, pero también tiene que hacer justicia. Y nos parece tremendamente grave que se tenga que revictimizar
a 7 mujeres que vivieron violencia sexual, que fueron violadas, que fueron acosadas, a la familia de esas mujeres, repitiendo completamente el proceso judicial. Este es un emplazamiento también al Estado chileno, a todas las instituciones, de cómo se van a organizar para que una vez anulados los juicios, los fallos, no revictimicen a las mujeres. Hay que buscar formas en que no seamos siempre las mujeres las que salimos perdiendo. Este es un fallo dividido que echa abajo un fallo unánime que había condenado a Martín Pradenas a contrapelo de todas las redes de poder que lo amparan. Es un fallo revictimizante, pero también es un fallo que nos muestra el carácter de la justicia en Chile. Nos preguntamos, sinceramente, si algo como esto, con las valoraciones absurdas que se pusieron sobre la mesa para valorar la supuesta parcialidad del juez, si ustedes han revisado el fallo, saben que lo que se alega es que él usó una polera de Blade Runner y la publicó en sus redes sociales. Ese es el fundamento de este fallo dividido que echa abajo un juicio en última instancia. Este fallo jamás se hubiese hecho si Martín Pradenas fuese pobre. Bueno, son parte de las reacciones entonces que han tenido diversas organizaciones feministas durante estas jornadas. Ellas han invitado a movilizarse en todo el territorio nacional para expresarse respecto de este fallo de la Corte Suprema. Vamos a conversar con Gonzalo Lobos, académico de la Universidad de las Américas, que está a compartir con nosotros. Gonzalo, bienvenido, profesor. Muchísimas gracias. ¿Qué viene ahora respecto de la resolución que ha tenido la Corte Suprema y qué es el procedimiento que sigue? Muy buenas tardes. Bueno, lo que viene ahora es, la verdad, una pesadilla para todos porque hay que volver a realizar el juicio. Los juicios, para que la gente pueda comprender, los juicios penales tienen 3 etapas. Una primera etapa de investigación en la que el fiscal reúne los antecedentes, toma declaraciones, junta distintos medios de prueba. Luego una etapa intermedia en donde hay una preparación del juicio oral, en donde se discute definitivamente qué medios de prueba, quiénes van a declarar, qué testigos van a participar del juicio. Y la tercera etapa, que es la que en este momento va a tener que repetirse, que es el juicio oral. Este juicio se desarrolla frente a 3 jueces distintos a los que habían conocido antes. La idea es que estos jueces sean imparciales y aquí viene la importancia. Estos sean jueces completamente imparciales, jueces que, es más, tienen que ser distintos a los que habían conocido en las etapas previas para que no estén contaminados, ¿ya? Entonces, frente a estos jueces, se desarrolla toda la prueba. Allí se desahoga, como decimos en el derecho procesal, la prueba. Declaran los testigos, declaran los peritos, se acompañan los videos, las grabaciones, todos los medios de prueba. Estos 3 jueces luego fallan y determinan, conforme a estos medios de prueba, si la persona es culpable o no de los delitos que se le han acusado, de los delitos que se le han imputado. ¿Qué ocurrió acá? Acá la Corte, y esto quiero ser muy enfático, la Corte no ha puesto en tela de juicio, no ha puesto en duda ni las pruebas, ni a los testigos, ni a la Fiscalía, ni a las defensas. Lo que puso en tela de juicio fue el comportamiento del juez, de uno de los jueces, de hecho el juez redactor de la sentencia, quien en algún momento durante el transcurso del juicio y sobre todo durante la etapa en que después que se dicta veredicto y se dicta y luego había que dictar sentencia, hizo algunos comentarios por redes sociales o compartió algunos comentarios por redes sociales que eran opiniones en contra del imputado que hacen dudar acerca de su imparcialidad. Abogado, Martín Pradenas está sentenciado a 20 años de prisión. Con un nuevo juicio, ¿esto podría cambiar? ¿Y cómo podría cambiar además? Puede cambiar, puede quedar igual o puede aumentar. Lo que aquí ocurre es que, y esto quiero hacer énfasis, no se ha puesto en duda los medios de prueba. Los medios de prueba van a ser los mismos. Se va a tener que repetir exactamente este juicio completo, con la diferencia que con 3 jueces que no estén inhabilitados, 3 jueces nuevos. Pero van a ser los mismos fiscales, los mismos testigos, los mismos defensores y lo van a hacer realizar de nuevo. Y de aquí, este nuevo tribunal puede llegar a conclusiones que pueden ser las mismas, perfectamente, a las que ya arribó el primer tribunal, no hay problema en eso, o pueden ser distintas. A lo mejor pueden ser rebajar la pena, eventualmente absolver.
no sé, no puedo adivinarlo aquello, absolverlo, pero también podrían condenarlo e incluso a mayores penas. Esto ya ha ocurrido, digamos, no es raro que personas que hayan sido, la Corte Suprema ha declarado la nulidad del juicio, se repite el juicio y luego sean condenados a penas mayores incluso que la primera vez. Abogado, y por otro camino tenemos también la conducta del juez. Hay una sanción, la Corte Suprema también ordenó a la Corte de Apelaciones de Temuco que se iniciara una investigación. ¿Qué sanción podría arriesgar este juez ya después de haberse anulado este juicio? Claro, hay diversas sanciones. A ver, también para que la gente entienda, una cosa es el camino que sigue el juicio, y aquí la Corte Suprema toma una decisión respecto del juicio contra Martín Pradena y dice, mire, este juicio debe realizarse de nuevo, y esa es la sanción procesal, la nulidad del juicio y de la sentencia. Pero distinto es que además la Corte Suprema haya visto en este comportamiento algún tipo de comportamiento irregular del juez y por tanto implique una sanción, y ordena en este caso a la Corte de Apelaciones respectiva que investigue, indague y aplique una sanción. ¿Qué sanciones? Todo depende, digamos, también de los antecedentes previos del juez. Pueden ser sanciones desde amonestaciones privadas, también sanciones que implican el no ejercicio de la profesión durante un tiempo o un traslado. Todo depende de la gravedad que estimen. Ahí no me puedo adelantar. Muchísimas gracias entonces a Gonzalo Lobos, académico y profesor de la Universidad de las Américas. Vamos también a tener reacciones de la ministra Orellana, que hace pocos segundos se refería también a este tema, y recordemos que seguimos esperando también declaraciones de los padres, de los familiares de Antonia Barra. Pasemos a escuchar las declaraciones de la ministra. Solidarizamos con la familia Barra. Es terrible que luego de lo expuesto que fue el proceso de juicio para ellos, hoy tengan que iniciar todo de nuevo. Nos preocupa también cómo esto revive otros procesos para muchas otras víctimas, no solo las de Martín Pradena, sino en general quienes son sobrevivientes de abuso sexual y violencia sexual en general. Nos parece preocupante que lleguemos al momento en que se anula un juicio por la imprudencia de un juez. Creemos que eso es muy grave. Bien, solo para recordar entonces, el Poder Judicial también a través de sus distintos medios de redes sociales y también medios de comunicación ha confirmado entonces que Martín Pradena seguiría entonces en prisión preventiva, y como ya lo habíamos escuchado, la defensa pide el traslado a otro centro penitenciario. Vamos a tener un completo informe, por supuesto, en Chilevisión Noticias Central. Claro, vamos a quedar muy atentos también a cuándo se va a dar esta fecha del inicio de un nuevo juicio oral contra Martín Pradena. Muchas gracias, Alejandro, que tengas buen día. Bueno, vamos